Buen día, amados hermanos. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan, amados hermanos, se presenta y hace mención de lo que Él va a buscar a través de la palabra a las iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias estas ciudades se encuentran en Asia Menor, hoy en día Turquía. Y en el capítulo 2 y 3 vamos a encontrar que Jesús enviará cartas a esas iglesias. Señor, permite que tu palabra sea de bendición para todo aquel que le escuche y su corazón sea edificado conforme a tu misericordia. Estas 7 iglesias no significa que fueran las únicas. Habían otras iglesias en Asia Menor. Por ejemplo, estaba Troas, Colosas, Herápolis, pero no podemos decir que haya sido algo diferente o distinto. Estas iglesias, amados hermanos, aunque no se nombran, no sabemos por qué Jesús solo escoge estas 7 iglesias para recibir cartas. Quizás tenga que ver con el hecho de que para el pueblo judío el número 7 simbolizaba totalidad, plenitud. Y aunque también puede ocurrir que en esas iglesias habían problemas particulares a los que Jesús se quería referir. Pero Juan comienza con una frase importante para todo pueblo judío, tanto para el judío como para el griego, para el esclavo como para el libre: gracia y paz. Gracia es una palabra importante en el Nuevo Testamento. El uso de esta palabra en el Nuevo Testamento tiene raíces en la palabra hebrea hesed, que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de bondad, misericordia, lealtad a Dios. Y amados hermanos, para los griegos, charis o gracia implicaba generosidad, una generosidad que exigía lealtad por parte del que la recibe. No es difícil ver que los autores del Nuevo Testamento adoptaron esta palabra de caris al Evangelio. Gracia es la salvación de Dios por gracia para los que aceptan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces podemos decir que Dios en su gracia es el benefactor y nosotros somos los beneficiarios. Y de nosotros depende que esa gracia de Dios florezca en nuestras vidas. Esa gracia que sin merecerla la hemos recibido. El apóstol Pablo, siempre que dirigía una de sus cartas a la iglesia, decía gracia y paz. La gracia significando la misericordia y la generosidad de Dios para con el esclavo como para con el libre. Por eso el apóstol Pablo utiliza mucho esta frase, y aún en la bendición sacerdotal o la bendición final de 1 Corintios capítulo 15, dice: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, que viene siendo la paz, y el consuelo. Vean ustedes la forma en que el apóstol Pablo se dirige a la iglesia. Así que Juan, no es extrañar de que él sea revelada la palabra de Dios a él, diciéndole: dile a la iglesia o a las iglesias, dile al mundo gracia y paz. Y paz viene de la palabra griega eirene. Es una palabra importante y aparece casi 100 veces en el Nuevo Testamento.
También tiene raíces hebreas, el shalom, que aparece en el Antiguo Testamento frecuentemente. En la Biblia, en la Septuaginta, o sea, la traducción del griego del Antiguo Testamento, usa esta palabra para traducir la palabra hebrea shalom casi 200 veces. Ambas, amados hermanos, ambas palabras, airene y shalom, tal como lo usa la Biblia, significa más que la ausencia de violencia. Estas dos palabras sugieren un bienestar que solo viene de una relación profunda con Dios, de esa relación íntima de Dios con su pueblo. Es la compañía de la imagen de Dios, y aunque una vez fue quebrantada por el pecado, es restaurada en el creyente por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Juan, cuando recibe esta revelación y le es ordenado escribir, dice: gracia y paz, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero hace mención de algo importante, como segundo lugar: del que es, del que era y del que ha de venir. La gracia y la paz que Juan describe tiene una sola fuente: la fuente del que nos amó, la fuente del inagotable, del que tiene el agua de vida, el que le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, le dirías: dame. Amados hermanos, aquí vemos nosotros la revelación del Señor Jesucristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Pero ya aquí, en este texto bíblico de Apocalipsis, Jesús revela su gracia y su paz, pero también a través de ello se reciben varias bendiciones. La primera es que Él es, era y ha de venir Dios Padre. Juan usa 3 medidas de tiempo: el presente, el pasado y el futuro. El que es en ese momento, el que era el pasado y el que ha de venir en el futuro, para definir de esa manera lo eterno de Dios, la eternidad de Dios. Como dice la misma palabra del Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primogénito de la creación, el primogénito de los resucitados, el que no tiene fin, como dice la palabra del Señor en el libro a los Hebreos. El mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Amados hermanos, sin embargo, dividir el tiempo en 3 nos ayuda a entender el extraordinario alcance de la misericordia eterna de Dios. En el presente, Él dijo: he aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Juan decía, Juan el Bautista: el reino de los cielos vendrá y no soy digno de quitarle las sandalias. Así que el vendrá es futuro. Pero la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y amados hermanos, cuán importante es esta primera parte de esta fuente. Esta fuente nos habla de que Jesucristo es el presente, es el pasado y el futuro, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Son eternos. Pero también nos habla de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios. Y esta es la segunda bendición, amados hermanos, de esa fuente, de esa gracia y de esa paz. Los 7 espíritus que están delante del trono no se refiere a otra cosa más que al Espíritu de Dios. La carta a Sardis, Jesús menciona los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, capítulo 3, versículo 1, y también el capítulo 4, versículo 5. La frase los 7 espíritus se refiere a la plenitud del Espíritu Santo. Y aunque las Escrituras consideran el número 7 símbolo de totalidad y plenitud, podemos ver en el libro de Apocalipsis
que el Espíritu Santo es la plenitud de la Trinidad. Y amados hermanos, ¿cómo no hemos de recibir consolación en este tiempo de pandemia? En cuanto muchos han perdido a sus familias, que muchos han perdido a miembros de su familia. Él es el consuelo y la fortaleza. Él es el principio y el final. Él es el alfa y el omega. El Espíritu Santo, amados hermanos, en su plenitud es consolador, es consejero, es Padre eterno, es fuente de paz, de gozo, de alegría, de ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero la tercera fuente, amados hermanos, la tercera bendición en este texto bíblico es que dice que Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. Jesucristo es la tercera bendición de esa gracia y paz. Este versículo incluye 3 características importantes de Jesucristo. La primera, su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia, cuando dice que Jesucristo es el testigo fiel, el que conoce a Dios porque era en el principio con Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 2. Y por consecuencia es capaz de testificar fielmente de Dios, pero también testificará de cada uno de nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también ha dicho el Señor, y dijo en su palabra: el que da testimonio de mí, yo daré testimonio delante de mi Padre. Hoy, amados hermanos, sabemos que hay muchos juicios y se ponen muchos testigos. Recuerdo a una licenciada que estaba casado con un licenciado, un matrimonio, eran abogados. Y yo le pregunté a ella: ¿y usted, hermana, cómo se siente siendo abogada? No se preocupe, pastor. El que compra conciencia es mi esposo. Yo no, yo nada más veo papeles. Él compra las conciencias. Y me quedó la dudita y le pregunto: ¿a qué se refiere? No, él compra a los testigos. Él le paga a los testigos. Y, amados hermanos, ¿cuánta gente se le paga para ser testigo falso? Mas Jesús, que dice él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, es el testigo fiel, el que dará testimonio de cada uno de nosotros, dará testimonio de usted y de mí, delante del Padre, delante del Dios de la creación, el eterno Dios. Y ese testigo no dice cosas falsas, no se le puede comprar. Pero no nada más allí termina, sino que vemos nosotros, amados hermanos, que este testigo, este Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes, es el primogénito de los muertos. Esto no significa que Jesús fue el primero en resucitar de la muerte. Elías resucitó al hijo de la viuda de Serapta. Eliseo resucitó al hijo de la mujer sunamita. Un hombre que fue enterrado con Eliseo, al tocar los huesos de Eliseo, resucitó. Y Jesús resucitó. Pero la diferencia es, hermanos, en que nuestro Señor resucitó para dar vida eterna. La resurrección de Jesucristo fue diferente. Marcó el comienzo de una vida nueva, con la promesa de la resurrección de los creyentes. Jesús es el primogénito de esta nueva vida. Los otros murieron, mas nuestro Señor resucitó para dar vida eterna y está a la diestra del Padre. Y Él mismo dice: escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Jesús es el primogénito de la creación.
Por lo tanto, amados hermanos, ese príncipe no nada más es la fuente, la gracia y la paz nos da la oportunidad de ver al Señor, de ver su majestad, sino que también es el príncipe de los reyes de la tierra. Reyes terrenales reinan por un tiempo, pero Jesucristo es eterno. Los reyes son mortales, pero Jesús es eterno. Los reyes son humanos, pero Jesús es divino. No todos los reyes terrenales se inclinan ante el trono de Jesús, pero llegará el día, dice la palabra, en que reconocerán su supremacía, su poder y su gloria. Y todo pueblo se postrará delante del Señor, del Rey de Reyes, de aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cuán importante, amados hermanos, es esta fuente. Cuán importante es aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La acción de Jesús, amados hermanos, dice Apocalipsis, es lavarnos de nuestros pecados. Jesús lo ha hecho una vez y para siempre. Pero el énfasis de este texto es marcarnos el amor que Jesús tiene por nosotros. Y este es constante, nunca cesa. Por eso, en el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El amor de Jesús se ve en el libro de Apocalipsis. Ese amor, amados hermanos, que lo llevó a entregarse por usted y por mí, para darnos la seguridad de la vida eterna. Pues dice Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me amó, también yo los he amado. Estad en mi amor. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. En el versículo 13 del capítulo 15. ¿Hasta dónde llega la fuente del que nos amó? Llegó, amados hermanos, no nada más a ser el testigo fiel y la resurrección y hacer la vida de nosotros y darnos la oportunidad de su gracia y de su paz, sino esa fuente ha llegado a ser el que nos amó y se entregó por amor a cada uno de nosotros y nos lavó de nuestros pecados. Nos ha lavado y nos seguirá dando de su gracia y misericordia. Pero somos nosotros los responsables de manifestar al mundo lo que el Rey de Reyes ha hecho por nosotros. El reino al que pertenecemos es el reino de Dios. El reino de Dios está enraizado en el Antiguo Testamento. Israel entendía que Jehová ejercía dominio sobre todo, pero veía que otras naciones alababan a otros dioses. Israel entonces se consideraba el pueblo y el reino de Dios en la tierra y esperaba la llegada del Mesías, que traería un mundo más perfecto en el que nuestro Dios reinaría sobre todo. Pero, amados hermanos, el pueblo de Israel escuchaba a Juan diciéndole: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, ya viene a ustedes. Y Jesús repitió el mismo mensaje, diciendo: y si por Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. En Mateo 12, 28, Jesús estaba diciendo que sus milagros revelaban la autoridad que había recibido de su Padre para regir sobre las fuerzas terrenales. Con ello, amados hermanos,
La vida del reino de Dios no es algo que empieza cuando morimos y vamos al cielo. La vida del reino de Dios empieza ahora, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro soberano, y vivimos bajo las reglas de su reino. Es allí, amados hermanos, donde nosotros podemos vislumbrar lo que ha hecho el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese que dio su vida por nosotros, trajo el reino para que tú y yo podamos ser bendecidos con su gracia y su misericordia. No nada más ser perdonados y recibir ese reino, sino ser sacerdotes para Dios y para su Padre. Los sacerdotes de Israel eran los descendientes de Aarón, que estaban encargados de cuidar todas aquellas cuestiones religiosas de la nación. Presidían sobre ritos religiosos, incluyendo los sacrificios requeridos en el Pentateuco. También hacían de intermediarios entre Dios y el pueblo. Jesucristo viene a ser, amados hermanos, ese intermediario, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Dios, a través de su gracia y su misericordia, le dijo el Señor en Éxodo 19:6: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Y, amados hermanos, esta frase le estaba diciendo al pueblo de Dios, a su pueblo: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa hecha de Dios a Abraham, y le dice: y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. La responsabilidad, por lo tanto, de los israelitas, amados hermanos, con los gentiles, era enfatizar en varios lugares las Escrituras y decirle a la gente que ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero que si querían pertenecer al pueblo escogido de Dios, deberían de tener humillación ante su Dios. Todo creyente comparte la responsabilidad sacerdotal, amados hermanos. Pues dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el capítulo 2, versículo 9 de 1 de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Dios, amados hermanos, nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes. Somos bienaventurados y santos porque tenemos parte en la primera resurrección. La segunda resurrección, la muerte no tiene potestad en nada de esto. Por eso dice el Señor: y serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. En el capítulo 20, versículo 6. Por lo tanto, amados hermanos, hemos sido designados para manifestar cómo Dios quiere salvar al mundo. Esa fuente del que nos amó y nos lavó por su sangre preciosa, nos ha hecho a cada uno de nosotros sus hijos, en primer lugar. Segundo, parte de la resurrección del Señor. Y tercero, para que proclamemos su palabra, su amor por todos nosotros. Permita el Señor, amados hermanos, que podamos nosotros, cada uno de nosotros, llevar gracia y paz a aquel que lo necesita. Esa gracia de misericordia, esa gracia de amor, esa paz donde turba el problema, donde turban las enfermedades. Cuando dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy.
no como el mundo la da. Vamos a compartirla. Porque esa fuente de bendición, amados hermanos, nos ha hecho a cada uno de nosotros en su gracia y en su gran misericordia. Nos ha dado la oportunidad de gozarnos con el príncipe, con el rey de reyes, con el señor de señores. Esa fuente, amados hermanos, que manifiesta quién es Jesús, que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el presente, el pasado y el futuro. El que está ante el trono de Dios, el Espíritu de consolación. Y a Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de esta tierra. Permite el Señor, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos compartir la fuente de aquel que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Compartamos en este tiempo las necesidades de paz y de gracia. Ese amor infinito que te ha llegado a ti y me ha llegado a mí. Permite el Señor que Él te bendiga y te guarde y puedas disfrutar de esa fuente, pero también compartirla con aquellos que necesitan del agua de vida, del agua de amor. Padre, permite que podamos en tu gracia entender que Jesús es la fuente inagotable de vida eterna y que nosotros somos llamados a compartir esa gracia y esa paz que has dejado, Señor, para que el mundo pueda vivir en esperanza de gloria. Danos tu bendición, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, amigos, les invito a compartir este mensaje y los otros también, a compartir, a suscribirte para que muchos otros conozcan del Señor. Y haz tus comentarios y nos daremos el tiempo en el nombre del Señor de poderte atender a través de este medio. Que Dios te bendiga y te guarde.